Bueno, amigos, esta es una edición muy especial de Al Mundo Mundial. Estamos, por la generosidad de un amigo, en los estudios de Pacífico Streaming en la ciudad de La Plata y tenemos una invitada, Lormis Rojas. Ella es venezolana, es licenciada en Administración de Empresas. Desde el año 2016 vive con nosotros acá en la Argentina. En el año 2019 fundó la ONG Lazos de Libertad, luego fue vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Civiles Venezolanas y hoy es secretaria general argentina de la Alianza Global de los Derechos Humanos con sede en Colombia. Y me olvidé, es presidenta de la ONG Lazos de Libertad. Por cada muro un lamento en Jerusalén. Hola, Lormis, ¿cómo te va? ¿Cómo Excelente, andás? Marcelo, muy bien. Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, y gracias por venir. Esta es la primera entrevista de Al Mundo Mundial, así que estás abriendo un camino. Gracias. Decime, ¿qué fue lo que te impulsó a emigrar, más allá de toda la situación que conocemos? Bueno, primeramente, siempre he dicho, hay un detonante y era el deterioro del país. Deterioro económico, la falta de los insumos principales de alimentación, comida, aseo personal, que estaba faltando en el país y eso, o sea, me dio un... O sea, yo siempre digo, estaba en una buena situación, yo trabajaba en la industria petrolera como administradora de contratos, trabajaba en una empresa que desechaba los desechos peligrosos de la industria, ¿no? Y le daba disposición final. Estaba bien, podía conseguir los recursos principales, pero el país estaba decayendo. Y eso me llevó a un detonante, ¿no? Yo dije, ahora que tengo trabajo, que puedo pagar un boleto, que todo esto, tengo que salir porque aquí es insostenible la situación. ¿Y por qué la Argentina? Argentina porque tenía un convenio Mercosur con Venezuela y eso era importantísimo. O sea, estábamos dentro del convenio Mercosur y la tramitación de la documentación era un poco más viable. Y tenía unas amistades aquí que siempre cuando tú tienes un lugar donde tú vas a migrar, donde llegar es... Muy importante. Sí. ¿Y viniste con mucha familia? ¿Viniste sola? Me vine sola. Estuve un año trabajando aquí y después del año me pude traer a mis hijos. Con mucho sacrificio aprendí un nuevo oficio que no hacía en Venezuela, sino en mi casa solamente. Y ¿Cuál? Bueno, cuidar adultos mayores y limpiar casas. Muy bien. Sí. Está bien. Durante un tiempo estuve, gracias a eso también hice una red de amistades argentinas maravillosas que cada uno me refería a uno a otro y hoy en día somos muy buenos amigos. Y decime, ¿eras militante política en Venezuela? No, siempre siempre me fui por el área social, ¿no? De trabajar con la gente, de ayudar a los demás, de trabajar en barrios muy vulnerables a veces para hacer algunas cosas, pero lo hacía a nivel religioso. O sea, pertenecía a una iglesia y me gustaba ayudar ¿Qué iglesia? A una iglesia cristiana evangélica. Mira, o sea que trabajabas, militabas, digamos. Sí. No eras militante político o partidaria, pero militabas. Bueno, el chavismo. En 1999 Chávez asume con respaldo popular. Había una situación política previa que de alguna manera habrá justificado eso. Sí. Bueno, años después, en el 2009 creo, asume Maduro. Sí. 3 o 4 diferencias entre un momento y el otro. Mira, primero yo siempre digo bien que Chávez estaba formado como un líder, el líder es malo, el líder es bueno, como todo, pero tenía un liderazgo que llevaba a la gente con él. Maduro nace de que Chávez lo deja, dice, bueno, me voy, sí, y te quedas tú. Sucesor. Sí, y eso nos lleva a que se nota muchísimo la diferencia. Había también, ya el país había empezado a pasar, ya el país estaba muy decadente. Y cuando muere Chávez, que uno dice, bueno, se fue el líder principal, pensábamos que las cosas se iban a quebrar, todo podía terminar, continúa esto y se empeoran las cosas también. Empeora la situación, ya no hay tanto el liderazgo que había sino que es un populismo, pero deprimente totalmente en el país. Durante mucho tiempo en la muerte hubo una idolatría hacia Chávez.
para mi pensar, ¿no? Esto es una opinión muy, muy personal, no es algo que alguien, es lo que yo vi y mucha gente también, pero estoy hablando desde mi punto de vista. Una idolatría impresionante, se empezaron a hacer estatuas, muchas cosas en Venezuela, se arreció lo de las expropiaciones y nada, el país se fue totalmente a la quiebra. La industria petrolera, mira, yo trabajaba en José. José es un complejo petroquímico allá en Oriente muy importante. Y yo recuerdo que yo trabajaba con una contratista y una vez me doy cuenta en la nómina estaban 3 personas conocidas en el ámbito artístico que jamás las había visto allí. Esas personas formaban parte de la nómina del petróleo. O sea, eran como decir, como los sindicatos, ¿no? Que incluyen a personas que no están trabajando, pero que están cobrando un dinero. Bueno, no fue casualidad, digamos, la decadencia de la industria Entonces, petrolera, ¿no? decimos, ¿cómo es posible que estas personas estén cobrando un sueldo donde no están y eran artistas? O sea, no tenían nada que ver con la industria petrolera. A ese nivel estaba la decadencia de... Volvemos a Argentina. Sí. Lazos de Libertad, contame. Bueno, Lazos de Libertad es una ONG. Cuando llego yo aquí a la Argentina, sentía que había mucha necesidad del acompañamiento, ¿no? De la contención emocional, de conocer un poco cómo era el país también, porque vienes a un país que hablan el mismo idioma, pero hay muchas terminologías que son completamente diferentes. Y hace mucho frío, en Venezuela jamás teníamos este frío que hacía aquí, y otra cultura, pues. Y bueno, mientras estuve tratando de buscar amigos venezolanos para hacer un intercambio, me conseguí con mucha gente con mucha necesidad. Y de allí empecé a hacer el trabajito ese que me gustaba siempre, de ayudar a los demás, junto con otras personas, y le decía a algún argentino que conocía o en las casas donde trabajaban, si tienen ropa, si tienen abrigo, si tienen algo que pueda ayudar a un venezolano. Y en las reuniones que hacíamos en la calle para visibilizar lo que sucedía en Venezuela, allí dábamos ese abrigo, esa ropa, esa ayuda. Me volví experta en el RADES, que es el sistema para hacer lo que son la documentación de los extranjeros. En esa oportunidad, ahorita ya estoy desactualizada, pero en ese momento estaba muy experta en esto y ayudaba a todos estos venezolanos que llegaban a hacer su documentación. Esto me hizo como una referente en ese ámbito y entonces ya venía referida por otra persona. Mira, llegó otro venezolano, llegó otra persona. ¿Sabes qué pasaba? Una cosa te iba a contar muy particular en ese tiempo. Muchos jóvenes que llegaban, los viejos aguantamos un poco más, o las personas un poco más maduras aguantamos un poco más, pero los jóvenes se quebraban mucho. Y en ese tiempo hubieron algunos episodios con personas que se suicidaban, claro. Se deprimían muchísimo y ahí hubo una necesidad. Recuerdo que un grupo de psicólogos llegaba a las manifestaciones y empezaron a colocarse franelas donde decían tío, tía, abuelo. Y cuando terminaba la manifestación decían, si alguno de los que están presentes, algún joven, quiere abrazar a su tía, abrazar a su abuelo, están estos psicólogos que están aquí que van a asemejar. Sí. Y en ese momento se abrazaban y esto me dio la motivación para iniciar lo que es la ONG Lazos de Libertad y ayudar a otras personas también a que no sintieran lo que sentíamos. Contanos, la relación con la ONU de Lazos de Libertad. Bueno, nosotros ese trabajo referencial que veían muchos en los medios nos llevó a constituirnos legalmente también por un donante que se nos acercó. Por eso yo digo, los hechos justifican la confianza, ¿no? El trabajo que hacíamos daba referencia a eso. Y luego empezamos a trabajar con el ACNUR, con la ONU, que son los organismos que trabajan directamente con la ONU. Ellos nos conseguían parte de los insumos que necesitábamos para dar, como abrigos, útiles escolares, y empezamos a trabajar más fuertemente con ellos. Nosotros siempre, la parte del recurso humano, las personas que tenían esa necesidad, y ellos nos daban por lo menos los insumos principales. Buscábamos espacios, trabajamos en muchos, pues lo que todo el cono urbano, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Vicente López, 3 de Febrero, La Plata, y Capital. En el AMBA, en general, el área metropolitana. Y Capital siempre porque tenemos allí, nosotros inclusive tenemos un área allí. Pues. Entonces, eso nos da un alcance. En pandemia hicimos un trabajo logístico maravilloso,
que llegó a muchas personas, inclusive con OIM se hicieron bolsas de comida también y se fueron entregadas a personas. La organización también, nosotros hicimos rifas, hacíamos rifas, hemos hecho rifas y algunas cuestiones donde hemos recogido dinero para también hacer bolsa de comida y llevarle a la gente que en ese momento estaba en situación vulnerable porque no podía salir a trabajar, porque estaban recién llegados. Parte del trabajo es también la integración de esta persona que viene. Y te pregunto, hablando de integración, hay muchas asociaciones, ¿no es cierto?, en el colectivo venezolano. Por supuesto. Se llevan bien, tienen diferencias, pero trabajan juntos. Mira, todas trabajamos en conjunto, porque esto es un trabajo cooperativo. O sea, nunca todo lo que puede, el alcance que pueda tener yo no es el alcance del 100% de la población migrante que existe. Entonces siempre nos ayudamos, trabajamos en red. Muchas veces trabajamos en red, muchas veces hacemos acciones en conjunto, como, o sea, si vamos a entregar abrigo, nos comunicamos con las otras organizaciones y lo hacemos todas en conjunto en diferentes espacios. Yo creo que ahí viene la fortaleza también de un trabajo de organizaciones, ¿no? Trabajar con otras. Entonces siempre tenemos que ver en pro al que necesita. Perfecto. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos y seguimos charlando con Lormis. Plotenía, creatividad, innovación y calidad para lograr resultados. Nos especializamos en diseño gráfico y publicitario, edición de video profesional, fábrica de carteles y trabajos en plotter, gigantografías, calcos, banners y flyers, carteles LED, marquesinas y carteles ruteros, señalización vial e industrial, neón clásico y neón flex, acrílico y mucho más. Vení a Plottermanía en Chacabuco 380 o llamanos al 49 9702 o al 59 48 88. Plottermanía. Diseñamos tu imagen, creamos tu marca. Vestirse con estilo es vestir en Positivo Jeans. Para cualquier tipo de evento, alquilamos trajes completos con calzado. Pellegrini 2062. Llámanos al 2342 46 25 41. Positivo Jeans es el nombre del buen vestir. Bueno, Lormis, ahora aterrizamos en el 3 de enero. Oh. Contame, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sintieron tus allegados? Mira, tú me lo dices y todavía me da eso así en el corazón. Bueno, una alegría. No voy a ser como un amigo mío que se quiebra así cuando está hablando a veces de Venezuela. Pero bueno, unas emociones, sentimientos encontrados. Nos levantamos, a las 3 de la mañana me levanté con un mensaje en el teléfono y decía, no lo puedo creer, tengo que asegurarme de que esta noticia sea real. Y empecé a buscar y dije, no, esto es real. Muchas emociones y como yo, ese es más o menos el cuento de todos los venezolanos en ese momento, con una alegría que no podíamos guardárnoslas, y de hecho agradecemos que el Estado argentino nos permitió ir al obelisco a manifestar a nuestra alegría y a celebrar, ¿no? Aquella emoción de lo que estábamos viviendo. Allí nos reencontramos con muchos activistas que durante muchos años hemos estado allí al frente, no solamente acompañando la lucha venezolana, sino la lucha de Cuba y la lucha de otros países, y inclusive en Argentina también hemos salido también a acompañar a nuestros hermanos argentinos, así que ahí nos reencontramos, nos abrazamos, lloramos, obvio, recordamos todo lo de Venezuela, recordamos cada día que nos ilusionábamos con un nuevo líder político y de repente por X o por Z nos defraudaban. Así que fue un momento hermosísimo, nos abrazamos, fue increíble, increíble. De verdad que todos éramos hermanos. No, bueno, y ahora hoy, pasaron unos días. Pero fíjate, eso pasó. El domingo en la tarde llega la noticia de que la gente empieza a escribir que por favor no las redes sociales no escriban, que están revisando los teléfonos. Y allí nos quedamos así como que, ok, hay otra realidad, ¿no? La celebración se terminó, ahora empieza otra lucha, porque una de las cosas también que pensábamos principalmente, pasa esto, sale Maduro, queda Delcy, o sea, solamente salió parte
todavía sigue estando, no fue el gobierno sigue siendo... Sí, no fue un cambio de régimen. No fue un cambio de régimen. El régimen sigue estando allí. Entonces, suavizó, mostró debilidad. Esto que sucedió muestra que hay una debilidad. Y entonces, bueno, allí empezamos la lucha también por los presos políticos, porque creemos que no hay transición si no hay libertad. ¿Okay? Entonces, eso es una de las primeras luchas, que todos aquellos presos que están injustamente, por pensar diferente, por ser de una nacionalidad diferente, como son los que están presos de aquí, Nahuel Gallo y otros, salieran en libertad. Hablando de libertad, ayer leí que volvió Twitter a Venezuela. Que, digamos, yo lo tomé como un buen indicio. Exacto, porque estaba totalmente cerrado. Allá usaban más TikTok, creo, inclusive que Instagram. Amañado, digamos, no tampoco, Y sí, pero hay cosas, todo esto es importante, los cambios que van a ir. Yo creo que nosotros estamos enfocados ahorita en la libertad, o por lo menos que saquen a los presos políticos donde están, y los cambios que van a haber, y que se cumplan realmente todo esto que están ofreciendo, que es estas 3 fases de transición, ¿no? Que es la estabilización, la reconstrucción y la transición. Y decime, vos dijiste, y es así, que el régimen no cambió, te cambió la cabeza el régimen. ¿Cómo juegan las internas del régimen? ¿Cómo ves vos que jugaron? Porque algunos plantean de que hubo una especie de traición, digamos. ¿Y cómo pensás que en el futuro pueden contribuir de manera positiva o negativa a este camino de transición? Bueno, yo considero que sí, algo tuvo que haber pasado para que esto se diera así, ¿no? Hay una debilidad, hay un quiebre dentro del gobierno, del régimen, y eso es importante porque la debilidad quiere decir que nadie está seguro, o sea, que nadie sabe que sale Delcy tratando de lavar un poco, diciendo que Estados Unidos tiene retenido o tiene secuestrado a Maduro, que ya eso no es así, eso para es... la tribuna. Eso es solamente para el visto. Estamos muy expectantes. Yo creo que estamos, comentaba, como una montaña rusa. Puede ser como dices tú. Sí, con los carritos al revés. Con los carritos al revés. Esto puede estar pasando con nosotros, así que estamos al día a día con cada una de las noticias de lo que está sucediendo en este sentido. Pero creemos que es importante lo que está pasando y los cambios que hay. Hay muchas personas en Venezuela que ahorita pueden decir que también el dólar está más estabilizado, hay cosas que se están encontrando. Entonces, hay ofrecimientos de empresas internacionales que van a llegar, o sea que hay como una esperanza. Sí, estamos, digamos, empezó otra etapa, todas las dificultades, con todos los problemas. Y hablando de interna, el mapa de la oposición, que no tiene por qué ser homogéneo. Seguramente no es homogéneo. Claro. ¿Cómo ves eso vos? Mira, nosotros, lo que pasó con la oposición es que siempre María Corina estuvo al frente de un partido político que se llama 20 Venezuela, es el que ella lidera, y todos los demás partidos políticos no estaban alineados con ella porque decían que ella debía alinearse con, ¿cómo era que se llamaba? Con todos estos partidos. ¿Qué pasó? Todos estos partidos terminaron traicionando arreglando con Maduro. Sí. Arreglando. Y esto es una debilidad. María Corina se posiciona, todos los partidos también empiezan a acompañarlas ahorita, o sea que la unidad está mucho más fuerte que en otra ocasión. Lo que pasa es que la líder política de nosotros es María Corina, definitivamente. No hay otro líder político. En eso no hay discusión. No hay otra discusión. No es González Urrutia tampoco, es Corina. No. González Urrutia es parte de la transición, ¿no? Sí, pero no es el liderazgo, no es la líder o el líder de ustedes. Exactamente. Ahora, ¿cómo jugar este juego, no? Porque la reconstrucción puede durar años o bastante tiempo, y hay que cuidar el liderazgo, por un lado, y hay que trabajar con los que sufren la transición adentro, digamos, no es lineal, es un camino difícil. Claro, yo creo que esto lo vamos a ver, es importante la reunión que hoy va a tener María Corina con Trump, o Trump, pero creo que va a ser importante eso, ¿no? Esta reunión nos va a dar otro panorama y ver cómo la recibe, cómo va a ser su conversación y qué va a salir de ahí. De verdad que es muy incierto, y no asegurarte. Yo tengo una mirada positiva a que las cosas
con optimismo, pues tengo la esperanza y el optimismo, como yo creo que la mayoría de los venezolanos, no todos pensamos igual, pero yo creo que hay una gran parte de los venezolanos que está en la esperanzado de que esto vaya a ser todo. Sí, bueno, el optimismo de la voluntad, y está bien, pero después las dificultades de la realidad te las plantea. Y sí. Y te hago una pregunta. Bueno, está claro que hay una especie de reparto del mundo entre Putin, Xi Jinping y Trump. Está claro que Trump trabaja considerando la Monroe. Yo digo que no es América para los americanos, sino que es América para los norteamericanos, independiente cómo nos vaya cada uno. Pero vos sabés que a mí me quedó el modelo de Gaza, de la ONU para Gaza, ¿viste? Una transición administrada por una organización supranacional. No creo que sea muy posible, pero te pregunto en teoría si es una cosa que te parece que podría servir. Mira, yo creo que la transición, lo que está pasando ahorita es que la transición tiene que ser como se está dando. Es duro decirlo, pero hay que reconocer que se tiene que ser como se está dando, o sea, como se va a dar. ¿Qué pasa? Está este gobierno, ¿verdad? Lo que yo pienso, no sé, por eso es que te digo que el planteamiento de María Corina es que va a llegar un momento que todo se estabilice, que todo esto pase, que González Urrutia reciba y que después se llame elecciones para que María Corina asuma. Exacto. Así debería ser. Sí, ese es el camino ideal. ¿Qué va a suceder? Realmente no lo sé, no puedo certificarlo, no quiero después... y aunque suceda eso, tampoco se sabe cuándo. Y es un tiempo, todos estamos claros que magia no hay. No hay. Que va a llevar un tiempo prudente, y el tiempo prudencial requiere, mira, es estratégico. Lo que pasó ahora en Venezuela, hace muchos años venimos diciendo que nosotros queríamos la invasión, que no es invasión, pero decíamos esto. Sí, la intervención. La intervención, nosotros decíamos que queríamos la intervención de los Estados Unidos allí, pero llegó el momento. ¿Y cómo llegó el momento? Porque habían problemas con el narcotráfico y estaba una persona que era Maduro buscada por el narcotráfico y habían ciertas advertencias. Hay una situación geopolítica favorable, digamos. Está claro que esto afecta a China en alguna medida y a Rusia, y está claro que se la aguantan en la medida que Trump no se entromezca demasiado con ellos. Claro. Bueno, a conveniencia. Y así es la realidad, y con eso hay que vivir, más allá de los gustos y las ideas de cada uno. Pero bueno, te veo optimista, te veo con todas las ganas. Seguramente la inmensa mayoría de ustedes están en esa posición, y celebro que estén viviendo este momento, y seguramente lo van a lograr. Y sí, decimos que con optimismo, pero también con calma, con seguridad, sin provocar, sin salir a las calles. Estamos muy tranquilos. Los que salimos a la calle son los que estamos en el extranjero, pero la gente en Venezuela que se mantenga tranquila, que se cuide muchísimo, ¿no? Hasta que... ¿Y tenés vínculos, tenés comunicación con gente en Venezuela vía redes sociales? O sea, algún nivel de comunicación hay. Sí, mínimo. Hay algún nivel de comunicación mínimo. Tratamos de cuidar a los que están, tratamos de no hablar. O sea, le hemos pedido a los familiares bloqueen lo que tengan que bloquear para que sea menos... para que no corran peligro. No corran peligro. Yo tengo una amiga que tiene a su tío preso. En las últimas elecciones con María Corina, al tío lo apresaron porque ella es líder de una organización social que trabaja por los derechos humanos. Entonces, están todos en peligro. Entonces todos están expuestos. Entonces es importante que la gente trate de cuidarse en la medida, porque nosotros queremos seguir haciendo el trabajo, de seguir visibilizando, de seguir en la lucha para que esto, por fin, el final. María Corina dijo, este es el comienzo del fin, y nosotros vamos hasta el final. Bien. Bueno, los mejores augurios y todo lo que uno pueda contribuir desde cada uno para la causa, que es noble, que es justa. Y estoy seguro que la vamos a tener en Bragado. No se comprometió del todo todavía, pero creo que lo vamos a lograr. Así que nos vemos en nuestro próximo encuentro. Gracias por seguirnos. Gracias.